episodio del podcast de hoy vamos a estar hablando de la consola para juegos creados con Meko Arcade, la RetroArcade for Education de Elecfreaks. Bueno, pues esto viene un poco originado por el artículo que ya compartí con vosotros, donde teníamos como varias reseñas o una comparativa de consolas que pueden correr juegos creados en Meko Arcade, que ya sabéis que es un entorno de programación que está funcionando muy bien con los niños y la verdad es que nos encanta, ¿no?, el entorno de programación. Así que pues una manera de llevarlo a la parte física y que los niños lo puedan ver en una consola y que sea portátil, pues son este tipo de consolas que tenéis compartidas en este artículo que os dejo enlazado para que lo veáis. Bueno, pues ese artículo ya tiene bastante tiempo y está basado en consolas que yo he ido probando, que tengo o que tuve, porque en el caso de la RetroArcade for Education yo tuve la primera versión y bueno, la primera versión tenía un problema para hacer diagonales con diagonales, ¿vale? Pulsar a la vez, por ejemplo, el pulsador de arriba y de la derecha en la cruceta, porque tenía el resalte, no estaba suficientemente no salía suficiente de la carcasa, de manera que con el pulgar no se podían pulsar dos direcciones a la vez. Entonces, en vez de tener 8 direcciones, que sería lo normal, teníamos 4. No sé si esto se está entendiendo. Te invito a ver también el vídeo que irá asociado para a lo mejor entenderlo un poco mejor y ver el artículo, por supuesto, en el que yo me voy a estar apoyando todo el rato en este podcast. Bueno, pues te decía que tenía ese problema y, por lo tanto, en aquella comparativa, pues salió mal parada esta consola, sobre todo por ese hecho, porque claro, si no puedo hacer las 8 direcciones, a mí personalmente ya no me valía la consola por muy buenas características que tenía en general. Así que bueno, pues yo aquella consola ya me deshice de ella, la vendí y he seguido trabajando con otras. Entonces, bueno, pues en un momento dado, por una circunstancia de comunicación por Twitter y tal, se pone en contacto Elecfreaks y me comentan que, bueno, que sería interesante revisar aquella visión de esa primera versión, porque inmediatamente ellos detectaron ese problema y lo resolvieron. Así que pues me quería hacer llegar una nueva unidad para hacer una reseña. Yo les advertí, igual que advierto en general a todos los distribuidores o fabricantes que se ponen en contacto conmigo para hacer una reseña, que las reseñas que hacemos son completamente independientes y por lo tanto se dice lo bueno y lo malo del producto que se envíe. Y claro, si yo iba a volver a tener la misma consola que tuve, la reseña iba a ser negativa y por lo tanto el impacto que podían tener podía ser muy negativo. Pero bueno, pues Elecfreaks me insistió que ese problema estaba resuelto y que precisamente por eso querían que yo lo probara y modificase esa visión y bueno, pues aprovechar para hacer una reseña. Así que aquí tenéis la reseña de esta consola a la que, bueno, pues Elecfreaks dijo, adelante, vamos con ella porque confiamos en nuestro producto. Bueno, lo más característico, y os invito, como os digo, a ver el artículo para que podáis ver todas las características técnicas, lo más destacable de esta consola es el tamaño que tiene la consola. El tamaño de la consola a lo mejor es normal, comedido, de hecho se parece a una Game Boy Advance o, en fin, es un tamaño que está bastante bien. Pero lo que impresiona es el tamaño de la pantalla, que sin ser enorme, si lo comparamos con el resto de consolas que tenemos y que podéis ver en ese artículo que os decía, pues sí que es la opción con la pantalla más grande. Estamos hablando de una pantalla de 2,4 contra pantallas de 1,8 que tienen sus competidores. Y luego además la resolución, tiene el doble de resolución, tiene 320 x 240, que es el doble de resolución del resto de consolas, que normalmente está en 160 x 128. El precio, yo no sé por qué razón, pero se ha igualado. Está claro que todos los productos sabéis que están subiendo de precio, pero vaya, parece que en comparación con otras consolas han subido un poquito más. Yo veo el precio de esta consola y más o menos está al mismo precio que estaba, por lo tanto ya no se aleja tanto de las consolas pequeñas, entre comillas, con lo cual, bueno, pues esa pantalla le da... es un factor para elegirla realmente. Bueno, como os decía, me voy a apoyar en el artículo y destacable, y por donde yo empiezo, en la ergonomía. La ergonomía, la manera de coger, claro, era muy importante en esta consola y sobre todo porque era el fallo que tenía en un principio por no poder utilizar las 8 direcciones. Así que, bueno, comprobado efectivamente
han resaltado un poquito más la cruceta, ¿vale? La cruceta en este punto, si estáis viendo el vídeo, la han resaltado un poco más. Pongo alguna foto de detalle y efectivamente ahora es muy cómodo hacer diagonales. Claro, no solo es muy cómodo hacer diagonales, sino que es mucho más cómodo que en el resto de consolas. ¿Por qué? Porque en el resto de consolas normalmente los 4 botones de dirección están separados, son 4 pulsadores independientes, con lo cual cuando queremos hacer diagonales tenemos que poner un poco en diagonal el pulgar para pulsar 2 botones a la vez. En esta consola de Elecfrix, como es una cruceta, tiene una cruceta, es decir, hay una pieza que bascula sobre un centro y que puede pulsar los 4 botones según en qué posición, pues es más cómodo realmente porque el pulgar está apoyado y yo voy deslizando a través de la cruceta, con lo cual la ergonomía en ese punto muy bien. El tamaño está muy bien, no es tan cómoda como pueda ser consolas que tienen la pantalla en el medio, porque aquí tenemos más juntas las manos, pero como la consola es más grande, pues bueno, es cómoda en ese punto. También se agradece una hendidura que tiene en la parte trasera, os pongo también detalle en el artículo, para apoyar los dedos índices, digamos, detrás de la consola mientras estamos jugando. Y bueno, en general todos los cantos redondeados que tiene la consola, pues son bastante cómodos. Pongo la pantalla también en la parte de ergonomía, porque realmente, claro, con una pantalla que ya tiene un tamaño más que decente, la puedo separar un poquito y los niños pueden separarla, porque claro, nosotros somos más conscientes de nuestra salud con la vista, pero a lo mejor ellos no. Entonces, bueno, pues la pueden separar de manera natural de los ojos, con lo cual yo, sin ser un experto, entiendo que eso es más saludable, y tener una pantalla más grande pues te permite no tener que forzar tanto la vista como en el resto de consolas que tenemos en el mercado. ¿Qué más cosas podemos decir? La experiencia de juego. En experiencia de juego realmente ninguna queja. Yo todos los juegos que le he ido poniendo que he hecho yo, o que han hecho otros, o que ha hecho algún alumno, pues se han podido desarrollar bien. La compatibilidad evidentemente es total y bueno, en principio ningún problema con eso. Ventajas que tiene añadidas, que bueno, pues ya os invito a ver los vídeos para que veáis esa experiencia de juego. Pero ¿qué tiene añadido? Digamos, ¿qué extras tiene? Que también nos puede hacer pensar, bueno, pues si tiene un precio un puntito superior, que estamos hablando, a ver, creo que estaba ahora sobre los 65 dólares, ¿vale? Para tener una moneda de referencia vamos a poner en dólares, pero bueno, ya sabéis que estamos más o menos a la par ahora mismo, así que podemos decir 65 euros, y estamos viendo otras consolas que a lo mejor estaban en, yo qué sé, en 35 y actualmente están en 45-50 euros, con lo cual estamos hablando de una diferencia a lo mejor de 10 o 15 euros. Entonces, aparte de la pantalla, ¿qué nos puede hacer decidir por esta consola si queremos poner juegos creados con Mako Arcade? Pues bueno, los sensores especiales que tiene sensor de luminosidad, lo cual está muy bien si queremos hacer pues algún juego tipo Tamagotchi, por ejemplo, donde le podamos decir cuándo es de día y cuándo es de noche, pues para que pueda dormir, o para cualquier circunstancia. O a lo mejor estamos haciendo algún juego donde queremos cambiar el fondo según entre más luz o menos, o por la aplicación que queramos hacer. Da igual, tenemos ese sensor disponible que en otras consolas pues a lo mejor no lo tenemos. Y luego tenemos el sensor de inclinación, si queréis verlo así, como un giroscopio que nos mide aceleraciones, con lo cual también podemos medir inclinaciones. Esto sí que es muy interesante porque nos acerca a la experiencia pues que ha ido añadiendo sobre todo Nintendo desde el principio en sus consolas, y es que yo pueda interactuar también con la inclinación de la propia consola para interactuar con el juego, lo cual pues me parece que puede ser muy interesante. Más sensores en computación física. Claro, leyendo las características, Elecfrix pone compatibilidad con sensores adicionales o algo así. A veces la traducción no se entiende muy bien. Y bueno, yo no veía ningún puerto adicional para conectar sensores. Así que nada, me puse en contacto con el departamento de ingeniería de Elecfrix y me comentaron que a lo que se refieren es a que tiene compatibilidad con Jack DAC de Microsoft a través del puerto USB. Yo no sabía que se podía pasar, digamos, la conexión Jack DAC, que es un hardware que está definido por Microsoft también para la placa Microbit. Pues han encontrado una manera de hacerlo por USB, de manera que luego utilizamos un conector USB-C
o USB tipo C a jack-DAC, y podemos conectar sensores que tengan conexión jack-DAC. Con lo cual ya podemos expandir a todos los sensores que queramos y que nos permita la programación, evidentemente. Esto es una característica que yo no he podido probar, pero claro, si vamos a poder ampliar a computación física, a robótica, o como lo queráis ver, con sensores externos adicionales, entonces ya son palabras mayores, ya podemos hacer muchas cosas. Esto, claro, el jack-DAC en consolas para juegos creados con Meco Arcade, lo habíamos visto en algunas consolas, ese jack-DAC que se utiliza para conectar consolas entre sí y jugar en multijugador. Y solo intuyo que en el escudo que sí que tiene creado un fabricante para complementar a Microbit, y que en esa sí que estaba, digamos, en el Arcade Shield de Kittenbot, creo que era. Ahí sí que tenemos un jack-DAC físico que vemos y que intuimos que al utilizar la Microbit como cerebro, pues a lo mejor sí que se utiliza para añadir sensores. Pero vaya, tampoco lo he podido comprobar porque ese SIL de Kittenbot pues no lo he podido probar, así que no os lo puedo decir. Pero bueno, me parece muy interesante el que podamos tener más sensores y poderlo probar en computación física. La conclusión, por no hacer muy largo este podcast, ya os digo, yo os invito a ver la reseña y que veáis las características. Lo interesante de esta consola es el tamaño que tiene. No lo he comentado, tiene también compatibilidad con Lego en la parte trasera. Aquí justamente, mira, se da la casualidad de que yo tengo puesto si estáis viendo el vídeo, pues un soporte que me hice yo para que en el vídeo que iba grabando juegos, pues no se me moviera. Pues bueno, pues tiene esa compatibilidad, pero bueno, es más decorativo que otra cosa. Cuando pasemos a computación física, bueno, ya veremos, entonces sí que tendrá más sentido. Os decía, con todo esto, claro, esta consola yo ahora la veo como la mejor opción, claro, porque el tamaño, en el fondo, ese tamaño de pantalla sí que es importante en la experiencia de juego. Cuando tenemos las otras consolas, a veces suele decepcionar el tamaño, porque 1,8, quieras que no, es un tamaño muy pequeño de pantalla. Claro, esta pantalla no es que sea gigante, pero cuando has probado las pequeñas y pasas a esta grande, es verdad que yo llevo semanas con esta consola y ya no vuelvo a coger las pequeñas, porque claro, ¿cómo la voy a coger? Si la cruceta, digamos, es mucho más cómoda y el tamaño de la pantalla también. Entonces, el problema que tenía con la cruceta está resuelto. Pues para mí, ahora mismo, tal y como yo veo esta unidad, que ya veis que cambiaron el número de referencia, lo tenéis por detrás, si a alguien le interesa saber, oye, estoy comprando la primera versión o la segunda, aunque Electrix asegura que desde el principio se dieron cuenta de esto y lo cambiaron. Tenéis que estar, es como la versión 2, pero simplemente pone EFT002. Teniendo esta unidad, creo que es la mejor opción ahora mismo de consola para juegos creados con Meco Arcade. Por todo, por el tamaño de la pantalla, la ampliación de sensores, los sensores especiales que ya tiene y la cruceta. Pero sobre todo por la pantalla y la cruceta. La experiencia de juego es muy buena. Y tal y como están los precios ahora revisados ahora mismo, julio de 2022, creo que merece la pena. Si quisiéramos ya una opción de una pantalla más grande, lo único que tendríamos sería que nos hiciésemos nosotros nuestra propia consola con una Raspberry Pi, o que hiciéramos una recreativa, o que hiciésemos un mando para conectar a una tele. Ya no sería portátil, pero sería la única opción que se me ocurre. Y pues igual, os dejo enlazado ese tutorial que tenemos para que os creéis vuestros propios mandos arcade para conectar a televisión o vuestra propia recreativa, porque creo que es la única opción que ya podríamos utilizar ahora mismo con juegos creados con Meco Arcade con pantalla más grande que esta pantalla que nos ofrece Electrix. Así que para mí, ahora mismo, esta sería la mejor opción de consola a los precios que estamos, con las características que tenemos y los productos que tenemos. Mejor consola para juegos creados con Meco Arcade la tenemos en la Retro Arcade for Education de Electrix. Así que, bueno, pues hasta aquí llega el episodio de hoy. Habéis visto que hemos revisado, en este caso, una consola. Pero bueno, ya sabes que este podcast, por lo menos ahora mismo, no tiene una periodicidad fija. Yo te espero en el próximo episodio probando, pues a lo mejor, otra consola para juegos creados con Meco Arcade, analizando un kit de robótica educativa, probando un entorno de programación, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación
y la robótica. Me despido de vosotros y hasta que nos volvamos a ver, pues disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. Adiós.